Hola, bienvenidos al tema 13, hoy veremos la historia de Tayikistán. Antigüedad editar. La mayor parte del territorio del moderno Tayikistán, territorios tan lejanos como el valle de Serapsan en Sogdiana, formó los reinos de Camboja y Parama Camboja. De ellos se encuentran referencias en el Mahabharata. En la actualidad, uno de los pueblos supervivientes de Sogdiana que hablan un dialecto del idioma sogdiano son los Yagnovis y los Shugnanis, que habitan en el norte del país, alrededor del valle del Serapsan. La tierra que ahora pertenece a Tayikistán ha pertenecido a varios imperios a lo largo de la historia. Durante la antigüedad poblaciones iraníes constituyeron los antecedentes de los actuales tayikos. En parte, el país perteneció a la Sogdiana conquistada por Ciro el Grande en el siglo VI AC y convertida en satrapía del imperio aqueménida. En esta época se fundaron las ciudades de Panjakente y Zarausan. Influencia helénica. El dominio aqueménida terminó con la conquista del territorio por Alejandro Magno en el 328 AC y en el 250 AC pasó a conformar parte del reino greco-bactriano. En efecto, uno de los restos más antiguos de asentamientos humanos en Tayikistán es el del complejo arqueológico Bactria-Margiana, con estructuras monumentales en muchos sitios diferentes, incluyendo del Barjin, el oasis Bashli, Gonur, Keyeli, Sapelli y Bjarkutan. Los datos del radiocarbono sugieren que el complejo se creó en el último siglo del I milenio AC y el primer cuarto del I milenio AC. Desde finales del siglo IV AC hasta principios del siglo II AC el territorio perteneció al reino Bactria. El contacto con la dinastía Han se realizó a finales del siglo I AC. Cuando desde la región se enviaron misiones de reconocimiento de las regiones occidentales de China. Después de Cristo. Tras Helénica, con la llegada de los tocarios, la región pasó a manos escitas, conformando el imperio Kusan, la principal potencia en la región. A finales de la época Kusan, el imperio se debilitó y tuvo que defenderse del imperio sasánida, que había reemplazado al imperio parto. En ese período se promovió el budismo, que se difundió desde China hacia Asia Central. Hacia el siglo V los hunos heftalíes crearon una cesura entre los tayikos y los demás pueblos iranios. Los musulmanes árabes llevaron consigo el Islam a Tayikistán en el siglo VII, concretamente en el año 636. Los samánidas. El imperio samánida fue el primer estado persa independiente que se formó tras la conquista de la región por los árabes. Fue fundado por Ismail ibn Ahmad y tenía por capital la ciudad de Bujara, en el actual Uzbekistán, y se extendía desde Jorasán entre Irán y Afganistán hasta los límites occidentales del Valle del Indo. Los tayikos lo consideran como su primera estructura estatal, por lo que su moneda, el somoni, lleva ese nombre. La cultura persa tayika se desarrolló en Bujara y en Samarcanda, de lo que son testimonio las obras de los poetas Rudaki y Ferdowsi o las del filósofo Avicena. En el año 999 cayó ante los embates de las tribus turcas del Asia Central, en particular los karajánidas. Durante los siglos siguientes, la región fue conquistada por Gengis Khan hacia el siglo XI, y por Tamerlán. Luego se estabilizó como el Emirato de Bujara, gobernado por una dinastía turco-uzbeca. Las montañas tayikas, en particular la cordillera del Pamir, fueron frecuentemente atravesadas por la ruta de la seda. Por ellas pasó, por ejemplo, la expedición de Marco Polo. Pese a la dominación turca, la lengua y la cultura persa siguieron dominando en la región, conservando la identidad étnica tayika, como ya eran conocidos los persas en la zona. Colonización rusa. En el siglo XIX el imperio ruso comenzó su expansión y se extendió hacia Asia Central. Durante el Gran Juego, en oposición al avance del imperio británico, Rusia logró controlar Tayikistán. A mediados del siglo XIX el territorio fue paulatinamente anexionado a Rusia. En 1868, cuando las tropas rusas ocuparon Kotgent, la principal ciudad septentrional, puerta del fértil valle de Fergana, el emir se declaró vasallo del zar. La caída de los kanatos de Kokand y de Bujara entre 1873 y 1876 acarreó la colonización de un vasto territorio, que fue declarado protectorado. La conquista culminó en 1895 con la anexión de los principados del Pamir. El valle del río Panj, que en la actualidad marca la frontera con Afganistán, determinó entonces el límite sur de la influencia rusa. Después de la caída del zarismo en 1917, se desató una verdadera guerra civil en Asia Central que terminó con la derrota y fuga del emir y sus vasallos. En lo que se conoce como la revuelta de los Basmachi, las guerrillas tayikas se enfrentaron en una guerra contra los ejércitos bolcheviques en un intento fallido de mantener su independencia. Los bolcheviques permanecieron allí después de una guerra de 4 años, en la que mezquitas y aldeas fueron quemadas y la población fuertemente reprimida.
8. Época soviética. Como consecuencia del conflicto y las políticas agrícolas soviéticas, Asia Central, incluido Tayikistán, sufrió una hambruna que se cobró muchas vidas. 9. En 1924, la República Socialista Soviética Autónoma de Tayikistán fue creada como parte de Uzbekistán, pero en 1929, la República Socialista Soviética de Tayikistán se convirtió en una república constituyente separada. Sin embargo, las ciudades predominantemente tayikas étnicas de Samarcanda y Bujara permanecieron en la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Entre 1927 y 1934, se llevó a cabo la colectivización de la agricultura y una rápida expansión de la producción de algodón, especialmente en la región sur. 10. La política de colectivización soviética trajo violencia contra los campesinos y el reasentamiento forzado ocurrió en todo Tayikistán. En consecuencia, algunos campesinos lucharon contra la colectivización y revivieron el movimiento basmachi. También se produjo algún desarrollo industrial a pequeña escala durante este tiempo, junto con la expansión de la infraestructura de riego. 10. Dos rondas de purgas soviéticas dirigidas por Moscú, 1927, 1934 y 1937-1938, resultaron en la expulsión de casi 10.000 personas de todos los niveles del Partido Comunista de Tayikistán. 11. Se enviaron rusos étnicos para reemplazar a los expulsados y, posteriormente, los rusos dominaron las posiciones del partido en todos los niveles, incluida la primera posición del primer secretario. 11. Entre 1926 y 1959, la proporción de rusos entre la población de Tayikistán creció de menos del 1% al 13%. 12. Bobojon Gafurov, el primer secretario de Tayikistán del Partido Comunista de Tayikistán entre 1946 y 1956, fue el único político tayiko de importancia fuera del país durante la era soviética. 13. Fue seguido en el cargo por Tursun Uljabayev, 1956-61, Jabor Rasulov, 1961-1982, y Ramón Nabillev, 1982-1985, 1991-1992. Los tayikos comenzaron a ser reclutados en el ejército soviético en 1939 y, durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 260.000 ciudadanos tayikos lucharon contra Alemania, Finlandia y Japón. Entre 60.000, 4%, 14 y 120.000, 8%, 15 de los 1,53 millones de ciudadanos de Tayikistán fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. 16. Después de la guerra y el gobierno de Stalin, se hicieron intentos para expandir aún más la agricultura y la industria de Tayikistán. 13. Entre 1957 y 1958, la campaña de tierras vírgenes de Nikita Khrushchev se centró en Tayikistán, donde las condiciones de vida, la educación y la industria quedaron a la zaga de las demás repúblicas soviéticas. 13. En la década de 1980, Tayikistán tenía la tasa de ahorro familiar más baja de la Unión Soviética, 17. El porcentaje más bajo de familias en los dos grupos de ingresos per cápita más altos 18 y la tasa más baja de graduados universitarios por cada 1000 personas. 19. A fines de la década de 1980, los nacionalistas tayikos pedían mayores derechos. Los disturbios reales no ocurrieron dentro de la república hasta 1990. Al año siguiente, la Unión Soviética se derrumbó y Tayikistán declaró su independencia el 9 de septiembre de 1991, un día que ahora se celebra como el Día de la Independencia del país. 20. Independencia y guerra civil. En 1992 se desencadenó una guerra civil que envolvió a varias facciones luchando unas contra otras. Dichas facciones eran distinguibles a menudo por sus lealtades a clanes. La población no musulmana, ni árabes, ni persas, ni tayikos, particularmente rusos y judíos étnicos, abandonaron el país en ese período debido a persecuciones, incremento de la pobreza y mejores oportunidades económicas en Occidente. La guerra civil que enfrentó a diversos clanes provocó la devastación de una gran parte de Tayikistán, provocando la huida en masa de unos 70.000 habitantes que se trasladaron a Afganistán. Ante esta situación de barbarie y desastre, el presidente Nabíjev se vio obligado a renunciar a su cargo en 1992, por lo que Dushanbe quedó bajo el control de las guerrillas islamistas. Tras la dimisión de Nabíjev, se reunieron en Kujan los miembros que quedaban de la Unión Soviética y los tayikos. En esta reunión se llegó al acuerdo de establecer a Emomali Rajmonov como presidente.
Rajmonov contaba con el apoyo de las fuerzas del Frente Popular además de la élite económica tradicionalista del norte del Nineveh. Sin embargo, esto no hizo mejorar la situación del país y la guerra continuó. Las fuerzas del Frente Popular atacaron el centro de Dushanbe el 4 de diciembre de 1992 gracias a que contaban con el apoyo de Rusia. Se establecieron centros de control en las principales instalaciones desde donde llevaron a cabo las diversas operaciones. Ante esta ofensiva, los islamistas se vieron obligados a abandonar la capital. A mediados de enero de 1993, los excomunistas se rehicieron con el poder. Tras la captura de Dushanbe, el gobierno de Rajmonov atacó Kofarnikon, que fue rápidamente dominada. El alto al fuego de 1997 fue firmado entre Rajmonov y los partidos de la oposición. Tropas rusas estuvieron estacionadas en el sur de Tayikistán a fin de custodiar la frontera con Afganistán hasta mediados de 2005, con el fin de garantizar la estabilidad del país y evitar la incursión de islamistas afganos en territorio tayiko. Sin embargo, Emomali Rajmonov, que había llegado al poder en 1992, fue acusado de limpieza étnica durante la guerra civil contra el resto de las etnias que habitaban Tayikistán. En 1999 Ramonov fue reelegido de forma aplastante en unas elecciones pacíficas que fueron denunciadas como fraude.